charla ahorita en la pregunta anterior. Paulina Morales es licenciada en Filosofía y Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta también con un magíster en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Diego Portales, también en Chile, y actualmente es estudiante de doctorado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella nos va a presentar una ponencia que se titula El quiasmo merleau-pontiano y el clinamen en Jean-Luc Nancy como figuras del exceso. Entonces, le dejo la palabra. Paulina, muchas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la organización de este simposio, coloquio, congreso, no recuerdo exactamente cuál es el título. Me pregunto si puedo compartir la presentación para que la vayan siguiendo. Voy a intentar hacerlo. Sí, sí, Bueno, sí. tengo los Solo permisos. creo que Andrés tendrá que autorizarte. Creo que ya Así es, me autorizaron, se me adelantaron. así es. ¿Me confirman si ven? ¿Estamos todos viendo lo mismo? Estamos viendo Se ve como chiquito, no segundo. sé si Andrés ¿Se ve chiquito? se Bueno, puede agrandar eso. Paulina puede de pronto hacer que los márgenes sean exactamente. ¿eso? Ok, ya. Estoy ahí con un poquito de delay, pero creo que estamos bien, ya. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento, sobre todo esta mesa. Me gustó mucho la presentación de Leonardo. Espero que esta sea de su agrado. Entonces, inicio precisamente una breve introducción, ¿cierto? Voy a hacer de la misma forma, me parece, que Leonardo, una especie de confrontamiento entre dos autores que me parece que también tienen aspectos comunes. Por ahí voy también. Entonces, uno de los aspectos de la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty que mayor notoriedad ha alcanzado es ciertamente el rol primordial que tiene el cuerpo en su cualidad perceptiva para la comprensión de la existencia. Fenomenología de la percepción es probablemente su obra más conocida y más estudiada, en la que expone su propuesta principal, a saber que lo existente se hace patente en un cuerpo que es ante todo carne, cuerpo que se distingue de cualquier acepción objetual en virtud de su situación en el mundo circundante, lo que a su vez lo vincula perceptivamente con el mismo, buscando conciliar así el dualismo que mantenía preso al cuerpo y su relación con el mundo en tradiciones filosóficas anteriores. Sin embargo, a pesar de su temprano deceso, existe toda una gran parte de la obra de Maurice Merleau-Ponty, perdón, que se destaca por un elemento nuevo, la propuesta de aquello que excede a este cuerpo percipiente y por ello que puede reconfigurar la comprensión de carne tal y como se la comprendía. Este elemento de exceso es denominado quiasmo, el cual es planteado de manera bastante preliminar, pues los escritos en los cuales este concepto fue explorado están inconclusos y han sido publicados de manera póstuma a la muerte del autor. En virtud de este vicio, en principio exógeno a la filosofía del mismo autor, es que se vuelve necesario suplementar los análisis en torno a esta figura del exceso con una propuesta análoga. El recientemente fallecido Jean-Luc Nancy es un pensador que en principio busca desmarcarse de la tradición fenomenológica. Sin embargo, sus planteamientos en torno a la existencia y la corporalidad encuentran en Merleau-Ponty a un excelente interlocutor, en virtud de la afinidad de sus propuestas generales y por la centralidad que ciertos aspectos ontológicos tienen en las filosofías de cada uno. En virtud de lo anterior, se buscará en esta presentación interpretar el fenómeno del quiasmo merleau-pontiano más allá de las limitaciones propias de su contexto, leyéndolo a la luz del pensamiento de Jean-Luc Nancy, filosofía que creo es complementaria al pensamiento tardío de Merleau-Ponty. Particularmente se tomará el concepto de clinamen que Nancy propone primeramente en su ensayo La comunidad desobrada del 83, o comunidad inoperante, hay dos traducciones, son la misma, el mismo texto me refiero, con el cual el autor busca caracterizar un tipo de lógica que invita a pensar las diferencias de lo que se presenta, entendidas como el espacio de los desvíos, precisamente del movimiento que anula lo constituido y que nos conduce a entender la experiencia como un cúmulo de relaciones, encuentros y desencuentros. Con ello, la hipótesis que voy a demostrar es que el fenómeno del quiasmo en Merleau-Ponty busca plantear paradójicamente un no fenómeno, un espacio de ausencia en el aparecer perceptivo. Por ahí iría la figura del exceso. Inicio entonces con la primera parte. Al límite de la percepción en Merleau-Ponty.
La fenomenología de la percepción es un texto en el cual podemos encontrar una propuesta o nueva alternativa para pensar la existencia, fruto de una crítica a, por un lado, el idealismo, caracterizado por la idea de que lo que existe, ¿cierto?, se debe a la existencia primordial de una conciencia que lo piensa o constituye, y a, por otro lado, el mecanicismo, que entre paréntesis no está en el texto, fue una de las propuestas más fuertemente criticadas en su primer texto, que es la estructura del comportamiento, pero ya en este segundo texto, la fenomenología de la percepción se va a interesar en criticar más la primera propuesta, ¿cierto? El idealismo. Entonces también critica este mecanismo, que es una propuesta que obvia la participación de alguna forma de conciencia o singularidad como partícipe determinante en lo que hay, indicando que se trataría más bien de una mecánica que ocurre, ¿cierto?, a pesar de cualquier forma de conciencia. Entonces va a criticar estas dos ideas. Esta crítica habría comenzado a gestarse, aquí lo menciono, disculpen, en su primera gran obra, La estructura del comportamiento, siendo allí un mayor énfasis en el rol que tiene una forma de conciencia, aún no desarrollada tan a fondo como si se llevará a cabo en la fenomenología de la percepción. Entonces, hay un rol de una forma de conciencia en lo que existe, criticando allí más particularmente al mecanicismo de las ciencias y ciertas formas de psicologismo concentrados en elementos no conscientes como los estímulos. Le dedica un buen pedazo de capítulo, ¿cierto?, a por qué solo pensar la existencia, la interacción con el mundo desde los estímulos es insuficiente. Es en la fenomenología de la percepción donde el autor buscará formular una propuesta de, primero, que lo existente puede constatarse en virtud de una dinámica doble, a saber, por un lado, un mundo y por otro, una forma de existencia que no determina el modo de ser del mundo, sino que se vuelve parte del mismo en virtud de una toma de posición en particular, que de hecho Leonardo nos habló de eso. Y en segundo lugar, que esta toma de posición tiene su modo de existencia en el cuerpo, en tanto que elemento ontológico trascendental a partir del cual todo lo existente tiene lugar. Su propuesta en torno a lo existente se destaca entonces por poner al cuerpo en el centro de las dinámicas de lo que a su vez implicará que la antigua dialéctica, cogito versus mundo, ¿cierto?, se desarma, en la medida en que este cuerpo no es el cuerpo de un ego y por ende uno vinculado a alguna forma, de alguna forma u otra, perdón, al mundo o a lo que anteriormente se concebía como, entre comillas, lo objetual. Ya entendemos que ahora lo objetual, ¿cierto?, comienza a perder fuerza como tal. En efecto, en uno de los primeros apartados dedicados al cuerpo, Merleau-Ponty destaca que el cuerpo no es un objeto, argumentando que, aquí lo cito, no está delante de nosotros más que por ser observable, o sea, situado a la punta de los dedos, de nuestros dedos o de nuestras miradas. Fin de cita. Al tratarse entonces de un fenómeno que se encuentra precisamente al límite del objetuable, pues, y aquí nuevamente lo cito, se niega a la exploración y siempre se presenta a mí bajo el mismo ángulo. Fin de cita. Así, el cuerpo del que hablará Merleau-Ponty se tratará de uno que va más allá de ciertas distinciones metafísicas, como lo son, por ejemplo, sujeto-objeto o yo-otro, planteando para ello un nuevo sentido al concepto esquema corpóreo. Con esta noción, el autor busca plasmar la manera en que la experiencia del cuerpo aparece, una en que éste no acaba aún por constituirse como aquella res cogitans que fuera el cuerpo en la tradición metafísica, por ejemplo. El cuerpo aquí se experimenta como, y acá lo cito, una toma de conciencia global de mi postura en el mundo intersensorial. Fin de cita. No obstante, donde la conciencia es una prereflexiva, es decir, que no se tratará más de un cuerpo cuya conciencia reflexione y dé cuenta de su posición en su entorno, sino que el cuerpo mismo se despliega en el espacio, siempre sincronizado, con el mundo intersensorial, precisamente en virtud de su apertura perceptiva, que le permite vincularse y eventualmente devenir uno con el mundo. Y es aquí donde el cuerpo, ante todo, va a ser carne. Ahora bien, esta idea de esquema corpóreo parece conducirnos como lectores a la idea de un cuerpo que deviene uno con el mundo, proponiéndose una especie de fusión con lo otro, ¿cierto? Con lo otro entendiéndose como en su amplio espectro, ¿cierto? Todo lo que no es esta propia carne. Sin embargo, es posible divisar ya en este texto que la experiencia de la carne se orienta hacia un lado diferente, pues ya aquí nos advierte que, y aquí lo cito, su experiencia del cuerpo es tal que no es viable sin una ausencia posible. Fin de cita. Recordemos que anteriormente se nos indicaba, ¿cierto?, que la percepción del cuerpo nunca es completa. Por ahí también hay algunos guiños. Con lo cual,
Inclusive una unión con el mundo a través de esta sincronía perceptiva deberá admitir un espacio o momento de ausencia. Esta ausencia sería más explorada en su pensamiento tardío, habiendo siempre guiños a esta idea en diferentes momentos en sus notas de cursos, sin embargo, totalmente desplegado en su texto póstumo Lo visible y lo invisible. En un primer momento, esta ausencia aparece en la figura del otro, ya en la fenomenología de la percepción, la que se muestra por un lado en el mundo cultural, el cual precisamente se presenta como un escenario en que yo y otro se difuminan al haber una cercanía en este espacio, el cual se describe como aquello que guarda un vestigio del otro bajo la huella del anonimato, en la medida en que no hay un otro como tal en el mundo cultural definido, expresado allí. Pero por otro, también está en la presencia directa de un otro, ¿cierto? Al ser evidentemente el aparecer de algo que se encuentra más allá de mí, indicando de hecho que aparece como, y aquí lo cito, el vestigio de una conciencia que se me escapa en su actualidad. Fin de cita. Con ello, lo que dirige al cuerpo a esta ausencia de experiencia es la ausencia de un directo aparecer. Posteriormente, ya en sus lecciones del 54 y el 53, que son dedicadas al tema de la institución y la pasividad, aquí explicita esta forma de ausencia, ¿cierto? En las cuales se explicita una codependencia entre institución y pasividad, en la medida en que toda Stiftung, porque entendamos que Merleau-Ponty, acá una breve aclaración, ¿cierto? Toma la palabra Stiftung, traduce la palabra Stiftung como institución, difiriendo un poco de la concepción original de quien la toma, que es Husserl. Entonces, en la medida en que la Stiftung, según la entiende Merleau-Ponty, implica a su vez una ausencia, es decir, todo lo que se instituye implica a su vez una ausencia de poder instituyente, un espacio en que un otro, sea en la forma de una situación, el mundo, un otro yo, etcétera, como quiera parecerse, permea en lo que se instituye, permitiendo que la institución sea en efecto un proceso dinámico que se funde y se reinstituye. Es decir, toda institución siempre va a tener un espacio en donde hay algo de alguna forma que me toma, que sería la forma de una pasividad. Estas lecciones sobre la pasividad son de vital importancia para el desarrollo de esta ausencia, debido a que marcan un giro en la filosofía del autor hacia la determinación de lo que es aquella ausencia, ahora identificada bajo la dimensión ontológica de la pasividad. Digamos, hasta el 55 esto se estaba identificando como pasividad. Con aquella antesala, el tópico de la existencia parcialmente pasiva deviene el centro de las reflexiones en Lo visible y lo invisible, que es su último texto, como mencioné, ¿cierto?, no plenamente terminado. El análisis inicia intentando descifrar cómo pensar una filosofía de la negatividad, es decir, cómo poder pensar el no ser sin caer en el riesgo de ontificarlo. En primera instancia, Merleau-Ponty aclara lo que implica el ser en su opinión, y acá lo cito, dice: para mí, ser no es permanecer en la identidad, es llevar delante de mí lo identificable, lo que hay, el típico, Ilia. Fin de cita. Con ello, entendemos que su visión es más bien heraclitia, en el sentido de que ser es simplemente lo que se presenta o lo que tiene existencia, más allá de si guarda identidad a lo largo del tiempo o el espacio, idea que podría predecirse por su interpretación de la Stiftung. Con ello, el no ser no significa lo que no es en el sentido sustancial, sino que aquello que no se presenta o que no tiene existencia. Más adelante, esta negación de ser nuevamente parece presentarse en el otro, ya que su análisis vuelve a tomar palestra. Y cito nuevamente de Lo visible y lo invisible. Nunca encontraré en mi situación la prueba de que hay otros cuerpos y situaciones. Fin de cita. Siendo la propia situación un fenómeno en el cual hay algo que no se presenta. Vuelvo a citar. Mi situación es opaca a mis propios ojos, presenta aspectos que se me escapan. Lo que yo soy en total desborda lo que soy para mí mismo. Fin de cita. Con ello, la intuición explicitada en el 45 en Fenomenología de la Percepción resurge, esta vez con una hipótesis sobre su naturaleza, con su naturaleza entendiendo como el origen, digamos. ¿A qué se debe? Bueno, la dimensión pasiva en la propia existencia. Esta dimensión la explora en un capítulo para sí solo, el cual inicia entregando un primer argumento que demuestra la presencia de la ausencia en la percepción, el cual se desarrolla analizando la visión y cómo ella parece tener lugar como una fusión entre evidente y visible. Acá cito, nuevamente esto es lo visible y lo invisible. No es posible que nos fundamos en él, en lo visible,
ni que Él pase a nosotros, porque entonces la visión se desvanecería en el momento mismo de hacerse. Fin de cita. En efecto, la mejor manera de evidenciar la existencia de una ausencia está en la imposibilidad de la fusión absoluta. Algo así produciría algo como una percepción pura, sin estilos, sin profundidades, elementos que toda percepción siempre tiene, habiendo siempre un espacio de inadecuación entre evidente y visible. Este detalle también nos muestra algo más, que el no ser que Merleau-Ponty quiere explorar es uno que, de alguna forma u otra, se deja entrever. Por ende, se habla del aparecer de lo que no puede aparecer. Este aparecer es denominado por el autor como quiasmo o quiasma, se le ha traducido de dos formas. Un fenómeno de ausencia e inadecuación en la instancia misma en que somos carne con el mundo. Con ello, el tocar en este momento la silla, por ejemplo, con el reverso de nuestros cuerpos y dejarnos pesar sobre ella al sentarnos, a pesar de la absoluta fusión que pareciera implicar, esta relación siempre implicó una diferencia, una que sin embargo no consiste en la que una vez en un estado reflexivo, por ejemplo ahora que lo estamos pensando, ¿cierto? No consiste entonces en esta que cuando lo estamos pensando nos conduce a distinguir entre nuestro cuerpo y la silla objeto, ¿cierto? Ahora que lo pensamos nos dimos cuenta de esta distinción, pero antes de que yo lo mencionara todos lo estábamos experimentando prereflexivamente. En cambio, la distancia del quiasmo se refleja en la misma instancia presubjetiva y prereflexiva, en que esta diferencia lo que acaba por ocasionar es un descentramiento del yo, que de hecho Leonardo también lo mencionó, habiendo por un lado una forma de entrega del yo al otro y del otro al yo. Debido a que este apartado titulado el entrelazo, el quiasmo, quedó posiblemente inconcluso, el resto de los bosquejos sobre el fenómeno del quiasmo se encuentran entre sus notas y apuntes anexadas en esta obra. Una de ellas está titulada El quiasmo y es del 59, comienza afirmando, y aquí cito, la decisión no es esencialmente sujeto-objeto, es más precisamente la de alguien que va al mundo y que desde el exterior parecería quedar en su sueño. Fin de cita. Este alguien que va al mundo es una manera de expresar la idea de una presubjetividad, en la medida en que no es más un opuesto al objetivo, ni constitutivo del mismo, que se descentra en una instancia de vínculo con otra cosa, o un elemento, ¿cierto? En la instancia perceptiva. Se trata de una experiencia de existir en el borde de lo que no es propio, de experimentarse de manera ajena. Así, el quiasmo implica también permanecer allí donde se reconoce exterior, más, sin embargo, se permanece en la forma de un sueño, palabra no azarosa en la medida en que el sueño se ha identificado en su filosofía con la pasividad. Digamos, en su texto sobre la pasividad le dedica un buen rato a explicar el sueño, ejemplificar cómo funciona el sueño. Entonces, se permanece en la forma de sueño, la idea de que esto se identifica con la filosofía de la pasividad, con el ser tomado por algo más y devenir a pesar de sí. De esta manera, comprendiendo al cuerpo desde el quiasmo, tocar es también un ser tocado, así como existir es también un ser despojado de ser desde un fondo anónimo, motivo por el cual el quiasmo refuerza ante todo la idea de que yo y otro conacen en la percepción, y que la actividad en la existencia no puede ser sino codependiente de la pasividad en la misma. Paso entonces a la segunda parte dedicada a Jean-Luc Nancy, titulada Más allá del límite de la percepción en Nancy. Un autor que se preocupa de pensar enfáticamente en lo que va más allá del sentido y más allá del ser es Jean-Luc Nancy, llevando los avances que uno puede observar en la fenomenología merleau-pontiana a un siguiente nivel. Principalmente su pensamiento se caracteriza por una naturaleza miscelánea. Al más puro estilo platónico, él habla de diferentes temas, siempre buscando hacer crítica o incluso, podríamos decir, una deconstrucción del tópico en cuestión. Metodología que se puede observar en uno de sus textos más célebres e importantes de su pensamiento temprano, que es La comunidad desobrada o comunidad inoperante. En él, Nancy precisamente busca deconstruir la comunidad, motivo inspirado por un lado por las reflexiones de Bataille, que él haría, ¿cierto?, en torno al tema en los años 30, y por otro, por los acontecimientos que habrían tenido lugar hace más de 10 años, en mayo 68. En este marco, el autor plantea la necesidad de pensar una comunidad desobrante o inoperante, noción que tomaría de Blanchot, considerando esta vez la comunidad desde lo más existencial.
comunidad como un concepto que designa lo más elemental, a saber, el existir en común. Así, el desdobramiento y la obra hacen peligrar la existencia en común, debido a que es precisamente aquello que permite bosquejar una comunidad. Con ello, una comunidad en obra u obrada no es otra cosa sino totalización, una entidad funcional a un propósito, y todo ser en común que se totaliza se sustancializa. En suma, es una forma de existencia que precisamente cesa de ser en común, deviniendo en cambio una unidad o una homogeneidad, como un gran sujeto. Nancy entonces reapropia el desdobramiento de la comunidad para pensar lo común en su experiencia misma. Nancy comenta la relevancia de pensar el estar en común fuera de cualquier lógica homogeneizante que precisamente unifique su pluralidad. Por lo tanto, la intuición nanciana se orienta a la posibilidad de pensar lo común antes de cualquier proyecto, antes de cualquier esencia y antes de asignarle cualquier identidad. En virtud de este peligro, tanto en este texto como en otros posteriores, Nancy deja entrever los problemas que suscita pensar la comunidad desde una individualidad que él describe como atomista en la comunidad desobrada. Y acá cito: el individualismo es un atomismo inconsecuente, que olvida que lo que está en juego en el átomo es un mundo. Por ello, la cuestión de la comunidad es la gran ausente de la metafísica del sujeto, es decir, hoy individuo o estado total, de la metafísica del para sí absoluto. Por consiguiente, también de la metafísica del absoluto en general, del ser como absoluto, perfectamente suelto, distinto y clausurado, sin relación. Fin de cita. En la primera frase de este argumento, Nancy nos recuerda que el átomo en su unidad de lo uno, lo ensimismado, es siempre relativo a lo que se compone, si quiere llamársele de esta forma, al todo que trasciende su mismidad. Por el contrario, afirma el autor, el individualismo que caracteriza las reflexiones filosóficas sobre el sujeto y lo colectivo, habrían olvidado esta relación a la que irremediablemente se enfrenta el sujeto en su unidad. Esta idea se refuerza en la absolución del sujeto. Se trata de un individuo inconexo, que se define metafísicamente en su distinción con todo lo otro. De esta forma, un absuelto no puede ser colectivo, no puede establecer relaciones en la medida en que su constitución metafísica precisamente es la de la unidad. En virtud de lo anterior, en este texto, Nancy pone de manifiesto que lo que se expresaba bajo el nombre de comunidad no se tiene, sino que se es. La comunidad tenida es la anulación de la misma, de lo común, sea por la absoluta inconexión de los individuos que la componen o, por el contrario, por la homogenización de los mismos en un cuerpo que no es en común, precisamente. En virtud de lo anterior, el autor nos muestra que en orden de pensar lo común, conservando su pluralidad, es necesario hacerlo desde una lógica distinta a aquella de la subjetividad y la individualidad, para la cual propone una ontología de la singularidad. Y acá cito del mismo texto de la comunidad inoperante. La singularidad no tiene lugar en el orden de los átomos, identidades identificables, por no decir idénticas, sino que tiene lugar en el plano del clinamen, inidentificable. Fin de cita. Aquí es donde surge la palabra que nos interesa. Se advierte que el problema yace en una lógica de identidades, aquella que observa elementos afines, delimitados y por ende sin relación entre sí. En cambio, habla del plano del clinamen, concepto tomado por Nancy de la traducción que Lucrecio hace de la parénclesis epicúrea, quien en carta a Heródoto formula este concepto apuntando a que la naturaleza de los cuerpos tendrá una inestabilidad inherente, tendiendo siempre a la desviación, cuestión que Lucrecio orienta hacia la impredecibilidad. Obviamente, cosa que a Nancy le encanta. Aquí Nancy toma la idea del desvío del clinamen para formular una realidad a nivel ontológico con desvíos, vacíos y desencajes. Invita a pensar las diferencias como el espacio de los desvíos precisamente del movimiento que anula lo inmaculado del individuo o lo inmaculado del átomo y nos obliga a entender la experiencia como un cúmulo de relaciones, encuentros y desencuentros. Así, la singularidad, a diferencia de la individualidad, es más bien un residuo de la experiencia, pues ya no se trata de quién constituye los fenómenos de lo vivido, sino de aquello que subyace a las experiencias, lo que se mantiene en el dinamismo de las relaciones. El clinamen es entonces la conceptualización de una forma de ontología que es transversal al pensamiento nanciano y el cual puede verse claramente reflejado en sus reflexiones en torno al tocar y el cuerpo, temas en común con nuestro primer filósofo.
En corpus se examinan fenómenos sensibles que definen una nueva comprensión del cuerpo junto con la profundización de ideas que habían sido bosquejadas en sus obras previas. Allí se dedica un apartado a la exposición con una tendencia explícita a pensarlo en torno al fenómeno de la piel, ya que es un juego de palabras súper entretenido, que es la exposición, donde po se comprende como la palabra piel en francés, que es po. No sé, la exposición, que podríamos traducirla al español como la expielcición, sería ante todo el cuerpo, un cuerpo que no se concibe como sustancia, como lo que ocupa un lugar en el espacio, frente a lo cual hay dentro o hay fuera, frente al cual hay una literal exposición corrientemente extendida. En cambio, la exposición, como la comprenden así, la expielcición, debe ser entendida como una ex hacia afuera, posición que implica un estar presente, lo que existe, pero no puesto en, como lo que hace devenir sustancia, sino puesto fuera. Cuerpo, entonces, es lo que hay al límite de lo que se capta o de lo que se toca. En virtud de estas comprensiones de la presubjetividad y del cuerpo, puede observarse que la filosofía de Nancy propone a través de lo que denomina clinamen un espacio de diferencia, mas no una que constituya sustancias, como en una lógica partes extra parte, ya que de ser así, se retornaría a subjetividades y objetividades, con lo cual no solo se anula su planteamiento de la comunidad, sino también aquel del cuerpo al límite del sentido. El sentido se hallaría allí donde el sujeto lo constituye, o bien en una objetividad autónoma. En cambio, el clinamen va a designar formas de distancias que no dependen de ningún fundamento ontológico previo, sino que emergen en la experiencia sin un orden previo y sin un proyecto ulterior, que es lo que más le interesará en sí, ¿cierto? Ese es el enfoque que le quiere dar. No obstante, a mí me interesa más su comprensión de la presubjetividad. Voy hacia las conclusiones ya, sin antes mencionar algo que no está en el texto, ¿cierto? Redactado, pero el texto en donde él le da mayor cabida al tema de la singularidad, que es el concepto que él eventualmente le dará, ¿cierto? A esta presubjetividad, ¿cierto? Caracterizada por la lógica del clinamen, está en su texto Ser Singular Plural. No lo incluí en esta presentación básicamente para no extenderme mucho, porque hay mucho más por indagar, ¿cierto? Pero lo central me parece a mí que ya queda abordado. Entonces, salto a las conclusiones. Finalmente, el quiasmo merleau-pontiano es un concepto que busca ilustrar la experiencia de estar al límite de algo que paradójicamente no puede experimentarse. El quiasmo precisamente busca desarticular las diferencias en un sentido sustancial para dar lugar a ausencias y diferencias en el corazón de una experiencia que ya no discrimina entre subjetividades y objetividades. En este mismo sentido, el clinamen en Nancy designa esta misma forma de experiencia. En efecto, inspirado en el éxtasis de Bataille, para el autor es crucial sostener una forma de experimentar que haga presente una forma de disolución del yo, provocando con ello una forma de cese de lo propio a lo otro, al ausente, a lo que se encuentra más allá del sentido. De esta forma, lo que el quiasmo merleau-pontiano significó para su fenomenología del cuerpo se hace presente en lo que el clinamen aporta a la comprensión de la experiencia en Jean-Luc Nancy, a pesar de que más de 20 años distancian las reflexiones de uno y otro autor. Ahí me faltó la palabra años. En suma, esta investigación busca echar luces sobre una misteriosa continuidad que parece dibujarse entre la filosofía temprana de Nancy y las últimas ideas inacabadas de Merleau-Ponty. Se trata de una filosofía que busca indagar en aquello que se encuentra más allá de lo observable y lo determinable, aquella que permite dar cuenta de una forma de existencia ya no centrada en el ego, una que trasciende la idea de la individualidad. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Les recordamos a las personas que se encuentran que pueden levantar su mano. Ya tenemos en el chat a una persona, Luis Eduardo. Sí, por favor, Alicia, si puede prender la cámara y hacer la pregunta. Un segundito. Así habilitas, por favor. Sí. Bueno, listo. Adelante, buenos días, Natalia. Muy buenos días a todas y todos. Bien. Bueno, es que me están apareciendo mensajes de que me habilitaste. Ahora sí, perfecto. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. A la compañera desde Chile me ha gustado mucho y realmente ha sido una inquietud que yo he tenido en los últimos tiempos respecto a esta posible relación
Merleau-Ponty Nancy, que no he desarrollado y me agrada mucho escucharla. Y tengo dos preguntas en esta relación. La primera es, ¿qué tanto podría quedar de la fenomenología en Nancy? Es decir, yo siento lo mismo en esa conclusión que tú dijiste respecto a que estos últimos trabajos de Merleau-Ponty podrían acercarse a los primeros trabajos de Nancy, pero siento a veces que en Nancy ya es muy difícil seguir pensando como en la fenomenología tal cual. Y la otra pregunta, ya específicamente en Nancy, es si tú lo has visto, porque hay una cosa que me parece muy interesante en Nancy, quisiera ver tú cómo lo has reflexionado con respecto al cuerpo y la piel, y es que en ese proceso de extensión que tú muy bien mencionabas, hay una relación muy interesante con la tecnología y con el mundo. Y quisiera saber si tú has pensado algo al respecto en esa forma de extrañeza, no extrañeza porque lo externo está interno y demás, en la relación con el mundo y con la tecnología. Muchísimas gracias y bueno, esa es la pregunta. Eh, Respondo, ¿Quieren ¿cierto? que, quieren que apague Adelante. para ver mejor? Sí, Sebastián, puedes apagar. ¿Le respondo o...? Sí, Sí, adelante. ya, Ah, Paulina, vale. disculpa, es que quería aquí en el auditorio Ah, ok. arreglar. Ya, yo Para, Ya, espero pero sus puedes, tienes indicaciones. la palabra, disculpa. es para Súper. que me Muchas vea. gracias, Alicia. Me encantó tu pregunta. Me gusta que esta sea una inquietud no solo mía, me hace sentir menos sola en el mundo. La primera pregunta me fascina, sobre todo porque es una pregunta de la que tengo que hacerme cargo. Bueno, no lo mencioné, pero esta presentación está inscrita en un proyecto que estoy haciendo en mi doctorado, así que mi respuesta hasta el momento eh, sería que yo diría más bien que el último Merleau-Ponty se está acercando hacia algo que yo denomino, y he escuchado que más gente también, como una post-fenomenología, es decir, Merleau-Ponty mismo comienza a alejarse un poco de la fenomenología, pero ahí también depende de qué es lo que estamos considerando como fenomenología, digamos, ahí viene otra pregunta mucho más grande que nos lleva a otra discusión, pero lo que yo establezco para vincularlos y para ver cómo pueden sostenerse esta similitud y esta continuidad a pesar de las metodologías distintas, es observar cuáles son sus elementos comunes. Y los elementos comunes que tienen ambos y que podría o bien decirnos que Merleau-Ponty está haciendo en su trabajo tardía un post-fenomenólogo o bien que Nancy está siendo un pensador o fenomenólogo pero muy cercano a la fenomenología en sus primeros trabajos, es que ambos primero que todo conservan una ontología base que es, bueno, primero que todo pensar la existencia, y pensar la existencia desde estas dos dinámicas bases que son la actividad y la pasividad, digamos. La actividad y la pasividad es algo que también se puede observar en el trabajo de Jean-Luc Nancy, por lo menos sus primeros trabajos, ¿cierto? Y cómo él va a comprender la relación precisamente de esta singularidad, que no la alcancé a exponer mucho, pero esta singularidad en el mundo, cómo esta singularidad siento interactúa en el mundo y cómo todos terminamos siendo singularidades plurales. Eh, entonces, esos serían los primeros elementos que a mi juicio los unen. Y en segundo lugar, el hecho de que ambos piensan las relaciones del mundo en general desde presubjetividad, es decir, el concepto de subjetividad que era más sólido en los primeros trabajos de Merleau-Ponty ya se disuelve en este último Merleau-Ponty. Hay que ver qué pasa entre medio. Pero claro, digamos, este cuerpo, este esquema corpóreo, ¿cierto? Ya pierde fuerza en el último Merleau-Ponty. Yo más bien diría entonces que el último Merleau-Ponty es el que comienza a alejarse de la fenomenología más pura y dura. Se comienza a alejar mucho, mucho, mucho de Husserl. Eh, y ahora sí, intentando contestar a tu pregunta puntual, que fue ¿qué tanto queda de fenomenología en Nancy? Yo diría que en Nancy queda, bueno, el hecho de que él sigue pensando el tema de la subjetividad, ¿cierto? No es algo que él simplemente desecha, dice, bueno, no hay subjetividad, pensemos cómo funciona todo sin esto, sino que él lo piensa, digamos, la pregunta del alguien es una pregunta válida a la que él le da bastantes vueltas y piensa en esta subjetividad precisamente porque es un problema que se instala con la dinámica misma de la fenomenología, o creo que mi internet está más o menos. Pero es algo que se instala desde Husserl, con la idea de la noesis, la idea de la constitución, ¿cierto? Todas estas son cuestiones que se instalan desde la fenomenología y para Nancy siguen siendo un problema para pensar. Y también en el hecho de que para Nancy el sentir es algo muy, muy importante. Pero eso lamentablemente nos lleva a otro tema, porque la concepción del sentir en Nancy es distinta a la percepción en Merleau-Ponty, aunque yo creo que son la misma, a pesar de que usan palabras distintas, pero el sentir sigue siendo importante porque ahí donde hay sentir, donde hay algo sentido, es donde hay existencia. Y me parece que eso es algo tremendamente fenomenológico.
Sobre tu segunda pregunta, para avanzar más rápido, lo de la relación con la tecnología y el mundo, desde su propuesta del ser singular plural, me parece a mí que se puede pensar todo en general en Nancy. Desde ahí podemos dar rienda suelta a casi todo, a pesar de que él no es un autor muy esquemático, no es sistemático. Me parece a mí que la base de su fundamento ontológico es el ser singular plural, por ende la relación con la tecnología y el mundo, ¿cierto? Podría, entre comillas, simplificarse, al mismo tiempo más complejo en el sentido de que todo es un ser singular plural y por ende nuestra relación con la tecnología lo que hace de alguna forma es instituir nuevas formas de singularidades plurales, pero eso nuevamente arroja el problema de qué estatuto entonces tiene la tecnología misma en nuestra existencia, ¿cierto? Pero sí, digamos que esa es un tema en el que no he indagado mucho, pero solo desde su concepción de la singularidad plural diría eso. Lamentablemente no puedo ahondar muchas luces en esta última pregunta. Muchas gracias, sí. Muy buenas preguntas. Espero haber respondido. Muchísimas gracias a ti por tu respuesta y a Natalie por su pregunta. Si alguien tiene otra pregunta, Sí, aquí le doy la palabra a Leonardo. Él está en la penumbra. No sé si... Sí, porfa, de pronto para que se le vea la cara. Gracias. Sí. Y ahí como algo queda en la sombra, entonces es Ajá. muy apropiado. Apropiado para el Sí, tema. para el tema. Paulina, gracias por tu presentación. Me gustó, la disfruté. Llena de ideas sugerentes, sugerente para mí, pues porque me interesa el tema del cuerpo en los dos autores. Y comparto inicialmente lo que comentaba Alicia de justamente relacionar a estos dos autores, ¿no? Que Jeannot Nancy es fuerte con Merleau-Ponty, entonces el diagnóstico es que él se mantiene en una filosofía, en una metafísica, ¿no? Del cuerpo. Y entonces encontrar todas esas conexiones, yo las comparto contigo, me parece que hay bastantes afinidades. Y entonces eso, digamos que eso me parece importante en tu trabajo. Yo haría una observación y una pregunta. Tengo un par, pero de igual, digamos, más bien después de pronto pues, cruzamos ahí, ¿no? Preguntas y comentarios. Pero me parece muy interesante que tú trabajes este diálogo en la noción quiasmo, ¿no? Quiasmo y la noción de Trinamen en Jeannot Nancy. eh, y una idea que trabajaste rápido, pero que también es interesante porque en las interpretaciones de Merleau-Ponty se olvida eso, y es esa filosofía de la negatividad, que yo encuentro, digamos, muy cercana, obviamente con sus diferencias, a la de Adorno, por ejemplo. Y bueno, y eso lo acerca también a Hegel, entre otras cosas, obviamente. Pero esto que decías de la negatividad me parece clave, ¿no? Entender que de alguna manera el no ser es ser, ¿no? Y la idea de la ausencia desde una filosofía de la negatividad. Entonces me parece eso poderoso, eso importante para tu planteamiento. Una observación y la pregunta, de pronto el tiempo apremia, es que obviamente yo sigo tu texto y veo que obviamente no estás planteando eso, pero digamos que en la manera en que está dicho, puede uno correr el riesgo de interpretar de otra manera justamente esa negatividad que tú estás destacando, incluso en la noción de quiasmo, ¿no? Está atravesada por una idea de la negatividad. Y me refiero a esto que afirmaste de un aparecer que no puede aparecer. Y también decías en otro momento el quiasmo, algo que no puede experimentarse. Entonces, digamos que entiendo yo que esta idea, por ejemplo, de la ausencia, miremos esto desde la temática de la ausencia que tú planteabas, la ausencia no significa, digamos, la privación de la presencia en esa dialéctica de presencia-ausencia o de actividad-pasividad. Entonces, digo yo que
recuerda el ejemplo de la fenomenología de la percepción, de que yo estoy enfrente de una casa, digamos, la parte trasera de la casa está ausente, pero no quiere decir, digamos, que no aparezca. Es decir, yo veo el frente, yo veo a la persona y no veo su espalda, pero ella aparece en su ausencia. Hay una aparición de esa ausencia. Entonces, digamos, ¿por qué es importante destacar esto? Porque eh, si no es otra cosa, digamos, si esa idea no se desarrolla, entonces se corre el riesgo de criticar justamente lo que Merleau-Ponty está criticando a la metafísica de la tradición, y es decir, si es algo que no aparece así, digamos, que nunca o que no aparece, se corre el riesgo de dejarlo como sustrato, ¿no? Es decir, es algo que no aparece y que permite la aparición. Y el asunto no es que, no, es decir, no aparece, pero no aparece apareciendo en su ausencia, ¿sí? Entonces, que está en lo que dices, pero digo que podría pasarse. Bueno, y digamos como pregunta, pero eso fue el tema, la segunda parte que no te dio tiempo, es como avanzar un poco en la idea quiasmo-clinamen, ¿no? O por ejemplo también la relación, la fuerza que le da Merleau-Ponty al individuo y la fuerza que le da Nancy a la singularidad. Entonces también ahí habrían cosas que me interesaría escucharte, pero el tiempo no da. Muchas gracias, Paulina, por tu trabajo. Gracias, Leonardo. Paulina. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Buenas puntos. Sobre el punto de la ausencia, me gustaría de todos modos destacar, eh, y quizás está la gran diferencia entre la forma en la que trabaja Merleau-Ponty y todos estos temas de la fenomenología de la percepción versus cómo lo hacen lo visible y lo invisible. Y es que precisamente la ausencia de la parte de atrás de una casa no es lo mismo que la ausencia del otro, ¿cierto? Digamos, el tipo de exceso que ocurre cuando yo intento, por ejemplo, descifrar a otra persona, cuando intento capturar a otra persona, no es el mismo tipo de exceso que ocurre cuando, claro, se trata de la parte de atrás de una persona. Por ejemplo, ahora yo mismo lo estoy observando a través de mi computador y no conozco lugares, por ejemplo, en donde están en el auditorio y puedo solamente imaginar el resto. No es lo mismo que, por ejemplo, intentar descifrar, por ejemplo, no sé, la personalidad de Leonardo, no sé, intentar descifrar cuáles son sus sueños y proyectos, ¿cierto? Son distintos fenómenos, y precisamente me parece que apuntando más bien a lo segundo, a lo excesivo que resulta el otro, es que él va a formular esta concepción del quiasmo, debido a que el quiasmo no solamente se presenta cuando yo observo al otro, sino también se presenta en la experiencia de la mismidad, ¿cierto? De yo mismo. De hecho, da muchos ejemplos relativos a la experiencia de la pintura, él lo sabrá muy bien, ¿cierto? Porque los ha trabajado. Y precisamente, por ejemplo, ejemplifica con Matisse, cuando se le graba pintando un cuadro, ¿cierto? En donde el Matisse se observa a sí mismo en su video completamente alienado, no se reconoce porque en el momento mismo de la experiencia de la pintura, ¿cierto? De la expresión, uno no lo hace desde un ego consciente, sino que está de alguna forma como despojado de sí mismo, como que estoy desapropiado de mí mismo, y ahí es donde se experimentaría precisamente esta noción de quiasmo, donde pareciera que aparece un otro en mí mismo. Entonces yo creo que el tópico que precisamente hace que gire su filosofía temprana a la tardía es el problema del otro, ¿cierto? Y el otro no necesariamente como literalmente lo otro, sino también todo lo que sea ajeno, todo lo que es extraño, todo lo que precisamente es excesivo. Y es por eso que ya su filosofía tardía me parece a mí que presenta un tinte mucho más marcado hacia intentar pensar eso que excede. Digamos, de alguna forma el otro sería, digamos, el elemento símbolo para pensar esto, pero luego lo lleva a otros márgenes y lo trabaja en la literatura, lo trabaja en la pintura, lo trabaja en la mismidad, ¿cierto? Muchos otros ejemplos. No me acuerdo cuál fue la última pregunta. Ah, lo de la singularidad, pero no sé si hay tiempo para responderlo. Puedes responderlo, tranquila. Te damos 2 minutos más, sí. Pero muy rapidito, la relación entonces que tiene la singularidad en Nancy es un poquito más compleja porque precisamente se enmarca dentro de su texto sobre la comunidad, y por eso, digamos, le di tanto espacio a eso, porque no se puede entender la necesidad de pensar la singularidad si no se entiende la necesidad de pensar la comunidad. Precisamente la singularidad se propone como una manera de poder finalmente pensar cómo se puede existir en común, cómo se puede efectivamente ser en común y cómo se puede explicar las relaciones que nosotros tenemos empíricamente, digamos. Empíricamente sucede esto, ¿cierto? Nosotros estamos relacionándonos entre nosotros, pero pareciera que el concepto de individuo no lo explica del todo, ¿cierto? Se queda corto, y por eso él
siente esa necesidad de proponer esta singularidad, que algo que no mencioné por una cuestión de tiempo es que esta singularidad también es plural. No puede ser una singularidad propiamente tal, sino que siempre tiene que ser plural, en el sentido de que siempre tiene que estar en contacto, siempre está con roces, siempre estamos de a muchos al mismo tiempo en el que no podemos estar completamente cohesionados como muchos. Entonces, esta multiplicidad necesita o requiere de pensarse como singularidad al mismo tiempo que la singularidad requiere pensarse de manera plural para poder ser singular. Esa sería un poco la propuesta de Nancy, pero de todas formas, no sé si está mi correo por ahí, nos podemos escribir, intercambiar ideas y hacernos más preguntas entre nosotros para no agotar todo el tiempo de esta instancia. Muchísimas gracias, Paulina, por tu excelente presentación. Vamos a dar paso a la Espera, presentación no, de yo creo que Alberto tenemos tiempo para Grajales. otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Son las 9:34. Pues nos correríamos un poco sobre el receso, si no hay problema para ustedes. Dime si hay preguntas en el chat, por favor, Andrés. En el chat no tenemos más preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, damos paso